Hola, buenas noches. Pueden tomar sus asientos. Y yo les voy a dar, ¿en qué lección se quedaron? La 16. Entonces yo les voy a dar la lección 17, que tiene por nombre Dios ama a las multitudes. La lección que les voy a dar hoy es la 17 y tiene por nombre Dios ama a las multitudes. ¿Ya todos anotaron? Bueno. Dios ama a las multitudes. Ama a las multitudes. Tac, 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 tas. Tas, 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 tas. ¿Ya? Bueno. Dios nos ha dado una visión y para poder concebir esa visión o para poder entenderla, comprenderla, poder vivirla, experimentarla, primero debemos conocer el corazón compasivo y amoroso que tiene Dios. Mientras no conozcamos ese Dios amoroso y compasivo, se me traba la lengua. Mientras no lo conozcamos, se nos va a dificultar entender esta visión o lo que Dios quiere para nuestra vida, el propósito que nos ha ordenado, ¿no? Y el mandato de Dios para nosotros es multiplicarnos. Su orden es multiplicarnos, o sea, expandirnos, hacernos más, sumar más. Y Él nos ha dado la orden a cada generación que se levanta, le da la orden de multiplicarse, pero dicha multiplicación no se da antes sin que Él la bendiga. Es importante que Dios bendiga esta multiplicación o esta orden, si no, no se podría dar. A todos los que Dios nos llama, les dice que los bendecirá y que los multiplicará. Nuestro Señor es un Dios de bendición y no existe un padre que ame a sus hijos y que no los bendiga. Todos tenemos aquí un papá o una mamá o una persona adulta que nos creció como figura paterna o figura materna. Y dicha persona pues siempre va a desear lo mejor para sus hijos y siempre le va a bendecir sus proyectos, etcétera. Es como el que da el visto bueno. Siempre hay una autoridad que da el visto bueno. Y para poder lograr ¿cómo les digo? Para poder lograr esta visión, esta multiplicación que Dios nos tiene, Él tiene que dar su visto bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene que dar su bendición para que ésta pueda lograrse. Sin esa bendición, esa multiplicación no sucedería, simplemente no sucedería, porque no está bendecido por el Padre. Y dice, Dios siendo Padre amoroso nos bendice abundantemente, donde hay amor hay bendición y donde hay bendición habrá multiplicación. Es importante que cuando hay una multiplicación haya amor y haya bendición. Si alguna de estas dos hace falta, entonces la multiplicación no se llevará a cabo. Y como lo dice el título, Dios nos llama a amar a las multitudes. ¿Y qué quiere decir esto? La esencia de nuestro corazón debe de ser amar a las multitudes. Dios nos manda amar a las personas, a toda esa multitud, toda esa gente, hasta la que te cae mal, Dios te manda a amarlo. Yo sé que es muy complicado amar a tantas personas y más a las personas que te caen mal. O sea, yo lo viví, yo lo experimenté y sí es muy difícil y aún lo experimento cuando alguien no me cae tan bien, pero el Señor me dice, tienes que amarlo porque es una orden que Él nos da. En nuestro corazón debe estar esa esencia del amor. Debemos reflejar
el amor que Dios nos ha dado hacia las personas. Y el primer punto nos dice, la visión de hacer discípulos y formar grupos conexión tiene el objetivo de bendecir a las personas. Ese es el primer punto, va a aparecer ahí en la pantalla. La visión de hacer discípulos y formar grupos de conexión tiene el objetivo de bendecir a las personas. De Dios ya hemos recibido mucho y creo que ya en este punto lo deben de tener bastante claro. La clase pasada tuvieron ese cambio de mentalidad de demandante a ofertante. Bueno, ahora para entender mejor esto, la visión que tenemos por Dios, o sea, la visión que nos da Dios de hacer discípulos y formar grupos, su objetivo es bendecir a las personas. ¿Y cómo hacemos esto? Dice, el mundo está buscando amor y bendición, no busca teologías, aunque son necesarias. Las personas buscan y esperan testigos que compartan la bendición de Dios. Ahora les toca compartir lo que ustedes recibieron de Dios. ¿Y qué recibieron de Dios? Amor y bendición. Y lo mismo les toca dar a ustedes. Ahora ustedes son ofertantes y les toca dar ese amor y esa bendición a través de hacer discípulos y a través de los grupos conexión. Para eso son los grupos conexión, para bendecir a más personas, para alcanzar a más personas. Y lo que conlleva tener un grupo conexión es amar a las personas que llegan a ese grupo. ¿Okay? Un grupo conexión se ve fácil de llevar, fácil de hacer, pero no lo es. Más adelante lo van a ver y la maestra que les comparta o maestro que les comparta la lección ya les dirá qué tanto es hacer un grupo conexión. Pero se oye fácil, pero no lo es. Pero algo esencial de los grupos conexión es que es bendecir y amar a las personas. Cuando una persona llega a tu grupo conexión, algo que debes de entender es que uno, no lo debes de juzgar por su apariencia, ni por su pasado, ni por lo que está viviendo, sino recibirlo con amor y bendecir su vida. ¿Ok? El mundo está buscando amor y bendición. No busca la teología de que, es que es importante que, o sea, sí es importante leer la palabra, compartir el evangelio, eso es esencial en la parte de todo este meollo de la vida cristiana, es esencial. Pero algo que más busca la gente es ese amor genuino. ¿Y quién más nos da ese amor genuino que Dios? Entonces, tu tarea es amar como Dios te ama, ver a las personas como Dios las ve. Y sé que es muy complicado, yo lo entiendo, yo viví, a mí me costó, yo decía, es que Dios, es que tú los haces, pero se puede, o sea, una vez que empiezas a ver a la vida y a las personas con los ojos de Dios, los ves de una forma totalmente diferente. Los ves como Él nos ve, con amor, nos ve con ese potencial, ve Él en nosotros muchas cosas que nosotros no ve, nuestro potencial, ve nuestras virtudes. Dios siempre ve lo mejor de nosotros y también ve nuestras debilidades y todo lo negativo, pero Él siempre se enfoca en transformar todo eso negativo en un propósito. Y ese es el primer punto. Esa es la visión de hacer discípulos y formar grupos conexión, bendecir a las personas. Y el segundo punto son ejemplos de la bendición y la multiplicación. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis 1:28 y Hechos 6:7. Y para eso se los voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así, Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Eso nos dice Génesis 1:28. Vemos que desde los inicios, o sea, literalmente desde la creación de la tierra, Dios nos manda a multiplicarnos y a fructificarnos. O sea, desde Adán y Eva, Dios nos da esa orden: multiplíquense, fructifíquense, o sea, expándanse, hagan más. Y nos dice que llenemos la tierra y que gobernemos sobre ella o reinemos sobre las criaturas, ¿no? Sobre los peces, las aves y todos los animales que corren en el suelo, nos dice el Señor. Eso es un ejemplo de la bendición y la multiplicación. Les decía anteriormente que para que haya una multiplicación se necesita la bendición. Y aquí lo vemos. Él les dijo, luego Dios les bendijo con las siguientes palabras. Quiere decir que Dios aprobó esa multiplicación y esa fructificación. Y luego les dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ese es un ejemplo claro y esto está en la palabra, está en la Biblia. O sea, no es como que si lo hubiera buscado de internet o lo hubiera buscado así en X página, no. Esto viene desde los inicios de la tierra en Dios, o sea, de la creación de Dios que somos nosotros. Y luego Hechos 6:7 en la Nueva Traducción Viviente, también en la NTV, dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Todavía aquí en Hechos ya pasó un buen tiempo, ya estamos en los tiempos de Jesús, en los que ya conocemos de Jesús. Sí, estoy confirmando. Ya pasó todo lo que conocemos que hizo Jesús a través de la cruz y todo. Y dice en Hechos que el mensaje se siguió extendiendo. O sea, a pesar de que ya pasó un momento histórico grande y un cambio transformador. Bueno, no un cambio, un momento en donde Dios nos redime de nuestros pecados a través de la cruz. Nos dice Hechos que el mensaje se siguió extendiendo y que el número de creyentes fue aumentando, o sea, en gran manera. O sea, no se quedó en los discípulos de Jesús, no se quedó solo en las personas que Jesús alcanzó mientras estaba en la tierra, no, se siguió expandiendo. Y dice que muchos sacerdotes judíos también se convirtieron, muchas autoridades de ese entonces judías se convirtieron. O sea, no sé si captan la magnitud de esto, porque en ese entonces las autoridades judías eran súper respetadas y muy rectas y no sé, yo cada vez que las mencionan en la palabra me imagino un señor así barbudo, ya grande, ya un viejito, ya con su vestimenta así muy elegante y muy ad hoc a lo que es un gran sacerdote. Imagínate que Dios tocó sus corazones a través de otras personas que aprendieron a amar a las multitudes, y esos grandes sacerdotes judíos fueron tocados por Dios, por su amor y por el mensaje que les fue llevado. Y digo, wow, qué grande es Dios. Digo, imagínense eso, es como si el Papa actual se convirtiera cristiano, así como es. Yo lo imagino así como en esa magnitud. O sea, es como, wow, porque es una gran autoridad. O sea, tú lo ves y dices, ay, esa persona se va a ir al cielo, ¿no? Pero aquí la palabra misma nos dice que hasta los grandes sacerdotes judíos se convirtieron, o sea, fueron ahora sí que tocados por Dios. Y yo dije, wow, me quedé así de choco.
Y dice, estos ejemplos nos llevan a que cuando ya somos bendecidos no podemos quedarnos solo nosotros la bendición. Lo que debemos de hacer es compartirla, multiplicarla. Por eso alguien más nos compartió de Dios, alguien más nos abrió su casa para que estuviéramos ahí, alguien más nos invitó de su dinero, invirtió de su dinero en ti porque fue bendecido y ahora está bendiciendo lo que Dios ama. Ahora nos toca a nosotros salir de nuestra conformidad para proveer esa conformidad a otros. A ti te fueron a buscar, a ti te recogieron para ir a tu grupo, para venir a la iglesia, para invitarte a un café, para invitarte a comer y poder compartirte del amor de Dios, poder compartirte de la palabra y poder presentarte a Dios. Ahora te toca hacer lo mismo, ahora te toca bendecir. ¿Alguien más ya bendijo tu vida? Ahora te toca a ti bendecir la vida de alguien más. Ahora te toca a ti buscar a esa persona hasta su casa, aunque viva del otro lado de la ciudad, te toca ir por ella, llevarla al grupo, traerlos los domingos, invertir tu dinero en esa persona, porque alguien más ya bendijo tu vida. Y créanme, yo ya experimenté todo eso. Es difícil al principio porque siempre, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad de demandante a ofertante, siempre nos va a costar. Yo al principio, a mí me costó transformar mi mente de demandante a ofertante. Si tu mentalidad sigue en demandante, créeme, no vas a poder amar a las multitudes. Se te va a dificultar mucho, pero si cambias tu mentalidad a ofertante, créeme que todo ese dinero que inviertes en esa persona va a ser una inversión, no va a ser un gasto, no va a ser algo que se pierda, va a ser algo que se va a multiplicar en tu vida y que Dios te va a seguir bendiciendo para bendecir a más personas. Pero si tú lo ves como una carga, tú lo ves como, ay, es que está muy lejos, ay, es que está muy caro el Uber, ay, es que mi gasolina, ay, es que solo puedo tomar combi y está muy lejos, tengo que tomar 3, que no sé qué. Entonces no estás amando a las multitudes. No estás haciendo o no estás cumpliendo con la orden que Dios nos dio de multiplicarnos. ¿Ok? Eso son ejemplos de bendición y multiplicación. Aparte de llevar el mensaje de amar a las multitudes, pues hay que multiplicarnos. ¿Y cómo nos vamos a multiplicar? Bendiciendo a otras personas, amando a esas personas. ¿Ok? Sí, como les dije al inicio, si no hay amor y no hay bendición, no hay multiplicación. Es sencillo, es una fórmula sencilla. Y si a ustedes aún luchan con alguna de las, con amor o con bendición, se les va a complicar. Se les va a complicar multiplicarse. Dice, y el tercer punto dice, el corazón de Dios. Dice, Jesús ya había sido sacrificado, pero antes de ascender al cielo dejó una instrucción valiosa para él. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y la garantía es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de que Jesús fuera sacrificado en la cruz, antes de que Él muriera en la cruz, deja una instrucción valiosa que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, Él no se quedó en todo Israel, en todo Jerusalén, no, dijo a todas las naciones. Para ustedes es sus 4 niveles de alcance. No sé si ya lo vieron, si me adelanté ni modo. Son sus 4 niveles de alcance: familia, amigos, conocidos y otros. Eso es todas las naciones. Para que no me vengan y me digan, ay, es que no sé a quién
a quién ir, a quién invitar, no tengo a quién invitar, no tengo... Tienes 4 niveles de alcance. Y Dios te lo dice en la palabra a todas las naciones. Hay que te topes hasta en la calle. Ya vinieron al taller, ya vino un pastor desde Argentina a darles un taller de evangelismo. Sería el colmo, diría mis paisanos, sería el colmo que no evangelices en la calle. No, show. Y ya para ir terminando, dice el inciso A del punto número 3, dice, Dios quiere a esta nación entera. Eso significa que anhela que nos multipliquemos, así que no debemos tener miedo de crecer. Tengamos la convicción de que Dios nos dará esta ciudad y esta nación para Cristo. Él prometió que el poder del Espíritu Santo vendría y nos haría testigos suyos. Dios quiere a la nación entera, Dios quiere a México entero, Dios quiere a Cancún entero, Dios quiere a Rancho Viejo entero, Dios quiere Haciendas entero y así sucesivamente. Y dice que no tengamos miedo porque Él dice que tengamos la convicción de que Él nos dará la ciudad entera, de que Él nos va a dar esa victoria sobre cada una de las ciudades de este país. Muchos, cuando yo entré, escuché y vi de otras iglesias que muchos se emocionaban por ir a predicar a África, a otros países y así. Pero algo que aprendí aquí a Visión Global es primero empezar de manera local. Dios te dio esta nación, por algo Dios te trajo a México, por algo Dios te hizo nacer en México, porque Dios tiene un propósito y tiene un llamado para todos. Y Él nos dice que tengamos esa convicción de que Él nos dará la victoria sobre cada una de las ciudades, sobre cada nación que queramos alcanzar. Él nos va a dar la victoria y nos va a dar esa ciudad entera. Y el inciso B es, la nación de Cristo es la cosecha de multitudes. Él dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Y también dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La visión de Cristo es la cosecha de multitudes. Y para eso les voy a leer Lucas 10, del 1 al 2, igual en la versión NTV. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíe más obreros a sus campos. Lucas 10, 1, 2 nos pone a prueba. Lucas nos pone a prueba a través de este versículo. ¿Por qué a prueba? Porque la mies es mucha. ¿Y qué quiere decir la mies? La cosecha es mucha. Hay mucha cosecha de maíz. Pero los cosechadores son pocos, no hay. Solo hay 2 o 3 cosechadores, no hay quien va a cosechar tanto maíz. ¿Dónde andan? Y aquí nos dice que oremos al Señor que está a cargo de la cosecha y que le pidamos que traiga más obreros al campo para poder cosechar todo el maíz que tenemos. Y con maíz me refiero a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Somos un montón en Cancún. Somos un montón de genterío. La ruta 12 se llena hasta el tope. La 17 ya ni entramos y aún sigue metiendo gente. Somos un montón. Pero los obreros somos pocos. Los obreros somos pocos.
Dice, esto habla de que Dios busca a personas que lleven el evangelio y no ha encontrado muchos. ¿Seremos esos discípulos que Dios necesita? A veces el medio nos limita, pero conocer el corazón de Dios nos hace amar lo que Él ama y apasionarlos por lo que Él se apasiona. Las almas no son opción para Dios, por lo tanto, si amamos a Dios, para nosotros no debería ser opción evangelizar o no. Para nosotros no debería ser opción si pensar así, estás en la combi y no sé, a mí me ha tocado que las personas muy random me hacen una conversación y yo al principio en mi cabeza decía, me compartían de su vida, ¿no? Sus tragedias, que la estaban pasando mal, que les estaban teniendo un mal día y yo así de será prudente hablarles de Dios y el Espíritu Santo dándome como un zape así, ¡tras! Si es prudente, hazlo. ¿Qué esperas? Es tu momento. Y yo así de, bueno, nah. Y así fui aprendiendo porque fui conociendo a Dios. Y como se los dije al principio, al aprender de Dios a ser compasivos y amorosos, al conocer a ese Dios compasivo y amoroso, aprendemos a amar a las personas, aprendemos a ser compasivos con las personas, aprendemos a apasionarnos por las personas, a darlo todo. Yo sé que luego es muy cansado dar todo por una persona, te desgasta, te cansas, te quedas exhausto, pero créeme que en Dios eso va a ser sumamente recompensado y bendecido en tu vida. Y para concluir, quiero preguntarte esto: ¿serás el discípulo que Dios necesita? Y para eso quiero que, si ya no terminaron de anotar, si no, pues ya verán la clase en el YouTube. Y quiero que se pongan de pie. Quiero que se pongan de pie. Y si estás dispuesto a amar lo que Dios ama y apasionarte por lo que Dios apasiona, si estás dispuesto a amar a las multitudes, quiero que pases aquí enfrente de tu